Bienvenidos otra vez, gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros este domingo después de la Navidad, si no me equivoco. Igual vamos a empezar con un himno navideño, gracias a los que vinieron a nuestra reunión el jueves en la noche. Estoy grabando jueves en la mañana, así que no lo puedo decir con certeza, pero estoy seguro que ha de haber sido una bendición. Estamos anticipando algunas visitas, algunas caras que no hemos visto en un buen tiempo, y gracias por sus oraciones por eso. El himno número 35. 35 los que tienen nuestro himnario, ángeles cantando están. Por seguro no lo vamos a cantar el jueves en la tarde, porque no es tan conocido ni es tan fácil de tocar. Así que haré lo posible. Ángeles cantando están, himno número 35. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Siempre podemos dar gloria a Dios por el don inefable, el regalo de enviar a Jesús para morir por nuestros pecados. Himno número 107. Himno número 107. Creo que igual si lo hubiésemos cantado en la tarde me hubiera faltado aire, ¿cierto? Con la mascarilla. Himno número 107. Siempre podemos cantarlo. En Jesucristo se halla la paz. En horas negras de tempestad tienen las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Himno número 107. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad tienen las almas dulce solaz. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas
luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma parece desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Ese himno es una buena introducción, un buen resumen, tal vez mejor dicho, de lo que vamos a estudiar. Así que nos sirve bien para este propósito. Les invito a tomar sus Biblias y buscar el libro de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1, por favor. Les dije la semana pasada que hoy iba a tener una última enseñanza para el año 2020, este año que ha sido muy interesante, pero vamos a guardarlo para el jueves que viene, el jueves 31 de diciembre. Si no nos ponen en cuarentena, vamos a otra vez volver a reunirnos a las 6, no a las 6:30, sino a las 6. ¿Por qué más temprano? Porque generalmente la gente sale un poco más temprano del trabajo, pueden llegar por lo tanto un poco más temprano y podemos no estar tan apurados, podemos tomar un poco más tiempo cantando y estudiando la palabra de Dios juntos. Si usted dice no puedo llegar a las 6, puedo llegar a las 6:30, llega igual, avíseme, mándeme un mensaje, o mejor avise a un hermano que esté en la reunión, porque puede ser que yo no esté revisando el celular. Pero ahora vamos a empezar una nueva serie de estudios que vamos a ver, si Dios permite, durante todo el verano. Para nosotros verano en el hemisferio del sur, ¿cierto? Enero y febrero. Y en marzo tal vez seguiremos estudiándolo, no sé cuándo lo vamos a terminar. Pero quiero ver este libro, la carta de Primera de Juan. La carta de Primera de Juan fue escrita a los que profesan ser cristianos. Si usted no profesa ser cristiano, eso no quiere decir que esta carta no le va a ayudar. Toda la Biblia le va a ayudar a conocer un poco más de la verdad de la palabra de Dios y conocer un poco más del verdadero Jesucristo mismo, como habíamos estudiado en las semanas previas a en 1 de Pedro o 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 7, si no me equivoco. Pero esta carta, siendo escrita a los que profesan ser cristianos, me parece bien relevante, porque casi todos los que escuchan, los que participan regularmente de las enseñanzas, de las predicaciones digitales, profesamos ser cristianos. Y esta carta fue escrita para contestar algunas dudas que suelen ser dudas muy comunes en los que profesan ser cristianos. Porque todos tenemos preguntas o dudas a las cuales parece que nunca vamos a encontrar la respuesta. ¿Estoy sano? Sé que algunos han pasado por dificultades médicas donde han tenido que hacer varias pruebas, exámenes, estudios, y algunos siguen en ese tema buscando saber, ¿soy sano? ¿Voy a recuperarme de esta enfermedad? ¿Voy a volver a tener la energía que antes tenía? ¿Cuándo voy a morir? Los solteros tal vez se preguntan, ¿encontraré amor? ¿Encontraré al perfecto? Todos tal vez de vez en cuando nos preguntamos, ¿me voy a morir pronto? ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Iré al cielo?
Son preguntas, muchas de las cuales tal vez nunca vamos a encontrar la respuesta, pero como cristianos deberíamos poder saber la respuesta, deberíamos saber más bien la respuesta a esa última, si vamos a ir al cielo o no. Porque todos los que profesamos ser cristianos, tal vez no todos, pero casi todos, en algún momento u otro vamos a tener esa duda, ¿iré al cielo o no? Y esta carta, si quiere buscar 1 de Juan capítulo 5, versículo 13, fue escrita para los que tenemos esa duda. Dice, estas cosas, específicamente esta carta, toda la Biblia, pero específicamente esta carta, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios quiere que sepamos si vamos al cielo o no. Si tú te has identificado como cristiano por un buen rato y todavía tienes esas dudas, no te desesperes. Dios sabe que tienes esas dudas y sabía que las tendrías hace 2000 años cuando mandó a Juan a escribir esta carta. Muchas personas han estado en tu misma situación y se han hecho las mismas preguntas. Y por eso tenemos esta carta. Espero que nuestro estudio, no tan solo hoy, sino en las semanas y tal vez meses que están por venir, le ayude a encontrar la respuesta a esa duda. Será nuestro enfoque por lo menos en enero y febrero. Voy a leer 1 de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, los cuales van a ser nuestro enfoque para hoy. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la vimos, y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Oremos. Señor Padre, gracias por su palabra, gracias por esta carta que usted nos anotó hace unos 2000 años para que pudiésemos saber que somos hijos suyos y para que nuestro gozo pueda ser completo. Si hay alguno que profesa ser cristiano y no es cristiano, Dios obra en su vida para que puedan entender la necesidad de su salvación, puedan arrepentirse de su religiosidad y puedan confiar únicamente en Jesús para su salvación. Pero si hay alguno que es hijo suyo y tal vez anda con dudas y ha perdido el gozo de su salvación a causa de esas dudas, Dios obra en sus vidas para borrar esas dudas, para que puedan saber que tienen vida eterna, si de verdad es así. Abre nuestros ojos, usa mi lengua humilde para explicar las verdades que usted tiene para nosotros en este momento. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Como niños nos gusta imaginar lo ficticio, ¿cierto? Mis niñas están en las princesas. De hecho, la abuela les compró algunas coronitas y están a veces imaginando que fuesen princesas. Y algunos dicen, claro, son princesas. Claro, pero en el sentido que lo imaginan ellas, no, es pura ficción, ficticio. Luego los príncipes, y luego uno crece un poco más y en vez de ser princesa y príncipe, se imaginan el Star Wars. Y algunos dicen, todavía me imagino el Star Wars. Me gusta imaginar y pensar en lo ficticio, ¿cierto? Algunos están involucrados, les gusta imaginar la ciencia ficción, lo que tal vez nunca va a suceder en el futuro, pero igual les gusta imaginarlo. A los adultos igual nos gusta imaginar, pero llega un momento cuando nos enfocamos y queremos enfocarnos en lo concreto, lo verdadero, ¿verdad? Cuando hay que pagar los gastos, hay que fijarnos, enfocarnos en lo verdadero, lo concreto. ¿Tengo la plata o no tengo la plata? Algunos, al hablar de lo que está por venir, algunos creen que sus experiencias son verdaderas. Y a veces las experiencias son verdaderas, pero otras veces esas experiencias son como comer algodón de azúcar. Parecía ser algo, pero realmente no fue nada.
no deberíamos basarnos en las experiencias porque no podemos saber con certeza si esas experiencias son verdaderas o si son ficticias. El tema de esta carta es lo verdadero, la vida verdadera. Voy a llamarlo la vida real, porque estamos hablando de la vida verdadera, pero también la vida real en el sentido de ser un rey, porque Dios nos ha hecho reyes si somos hijos suyos, y tenemos vida verdadera, vida real, si somos hijos de Dios. Juan nos relata que lo realmente auténtico no son nuestros logros o nuestras experiencias. Lo realmente auténtico, la vida real, es Jesucristo. Y la vida real es la vida que podemos tener en Él. En nuestro texto encontramos tres verdades acerca de la vida real. Primero, en el primer versículo y el segundo, vemos que la vida real es revelada. En versículo 1 no usa la palabra, versículo 2 la usa, porque la vida fue manifestada, y casi tiré mi agua, eso no sería bueno. La vida fue manifestada. Juan usa esa palabra varias veces en esta carta y significa demostrada o revelada abiertamente. Es decir, esta vida, la vida que fue manifestada, fue demostrada abiertamente, no es un secreto. La vida real fue revelada o es revelada. ¿Cómo es revelada? Veamos un poco del contexto de la Biblia. En Romanos 1:20, la Biblia nos dice que la vida real es revelada en la creación. Dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Cualquier persona puede estudiar la creación con una mente abierta y concluir que esto no vino de casualidad, no vino por un proceso largo de evolución, vino de un principio de Dios. Sin leer Génesis 1:1 yo puedo concluir, estudiar la creación y concluir, en el principio Dios creó o creó Dios todo lo que yo veo. También la vida real es revelada en la Biblia y no tenemos que ir a todos los versículos que nos señalan acerca de quién es Jesús y la vida que podemos tener en Él. Y eso nos lleva también a que la vida real es revelada en Jesús. En Juan 14:9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En la persona de Jesucristo y el testimonio que tenemos de Jesucristo en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos una revelación de la vida real. Porque Jesús es Dios mismo, es la revelación de Dios mismo. Versículo 1 de nuestro texto dice que es el verbo de vida. Tal como en Juan 1:1 la Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otra vez, 1 de Juan 1:1, tocante al verbo de vida. Estamos hablando de Jesús y Él es la vida. Es decir, al hablar del verbo, estamos hablando de sus acciones, lo que Él hizo. Sus acciones nos revelan a Dios y nos revelan, nos proclaman, manifiestan la vida real. Juan aclara en versículo 3 que Jesús es el Hijo del Padre, ¿verdad? Al final, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios. Esa es una verdad fundamental del Nuevo Testamento, que Jesús es el Hijo de Dios. Y Él nos advierte en capítulo 2, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nos revela en capítulo 4, del versículos 2 y 3, en 1 de Juan, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Es un versículo clave, un punto clave de esta carta, que Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios. Si usted no cree en eso,
Disculpe, voy a quitar esto porque hace un poco calor, creo que me falta aire. Voy a tener que prender un ventilador para la otra oportunidad. Pero si uno no cree que Jesús es Dios, uno no podrá conocer a la vida real. Uno nunca podrá participar de la vida real. Ten cuidado con los religiosos falsos, quienes dicen que Jesús no es Dios. Ellos no conocen, no te podrán explicar ni demostrar la vida real. Porque si te equivocas en tu entendimiento de Jesús, te equivocas en tu entendimiento de Dios. Algunos creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no creen que es Dios. Busque 1 de Juan capítulo 5. Les va a ayudar a tener la Biblia impresa porque vamos a pasar mucho tiempo dando vuelta a tan pocas hojas. Capítulo 5, versículo 20. La Biblia dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Note, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y es la vida eterna, no se confunde. Atrás ese capítulo 2, versículos 22 y 23 dice, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir, no podemos separar a Jesús de Dios, el Padre, porque los dos son uno. Segunda de Juan, no primera de Juan, segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, dicen, cualquiera que se revela, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, si dicen que Jesús no es Dios, no lo recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido, porque la vida real es revelada en Jesús. No podemos separar a Dios el Padre de Jesús, porque los dos son uno. Estamos hablando ahora de la Trinidad, que también encontramos aquí en 1 de Juan 4, 13 al 15, la Biblia dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de las tres partes que son Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es decir, entonces otra vez en versículo 13, en que nos ha dado de su Espíritu, esa tercera parte o componente de la Trinidad. Versículo 16 sigue diciendo, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Así que el que es hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios, tiene también a Dios el Padre. Versículo 17, en esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, ahora estamos hablando de Jesús, así somos nosotros en este mundo. Así que, salté, versículo 15 era el que quería leer, me atraso al versículo 13. 1 de Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Los tres son uno, no podemos separarlos, pero véanlo más claramente. No noté el versículo que quería anotar. Lo vemos también en capítulo 2, del versículo 22 al 23. Dice, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. No noté el versículo que quería anotar. Deja buscarlo, a ver si lo encuentro muy rápido. Capítulo 5, versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres son uno. Atrás es el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo Jesús y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
Si usted no cree en la Trinidad, usted no cree en la Biblia. Hablamos el miércoles de la autoridad. Cuando uno enseña el Evangelio verdadero, tenemos la autoridad de Dios mismo porque estamos enseñando lo que Dios nos enseñó en su palabra. Y cuando uno enseña correctamente la doctrina de la Trinidad, que los tres son uno, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo, los tres son uno, tengo toda la autoridad de Dios. Si usted no cree en esa doctrina, usted no cree en Dios. Usted no cree en la palabra de Dios. Pero la vida real es revelada en Jesucristo. También en la creación y también en la Biblia, pero principalmente en Jesucristo. La vida real también es vivida. Atrás ese 1 de Juan capítulo 1, versículos 2 y 3. Nos dicen que la vida real es vivida, es decir, deberíamos vivir esa vida. Cuando leemos este pasaje, sabemos que Juan tenía mucha más que una experiencia religiosa en mente. Es decir, que él no estaba contando una experiencia que tenía cuando fue a la iglesia. Él conocía a Jesús personalmente. Versículo 2 otra vez, porque la vida fue manifestada, es decir, demostrada, y la vimos a Jesús, y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, se nos demostró, se nos exhibió públicamente. Ahora claro, sabemos que Juan había vivido con él, había caminado con él, había conversado con él, pero el hecho de que nosotros vivimos ahora 20 siglos después de Jesús, no cambia la verdad de que nosotros podemos tener esa misma cercanía con Jesús. Porque la cercanía más importante no es la cercanía física que Juan tenía, sino la cercanía espiritual. Uno puede vivir en la misma casa que otra persona por 20 años y no tener una cercanía con él o ella. No es que no conoce sus hábitos, no es que no conoce si ronca o no en la noche, no es que no conoce si lava bien las manos después de usar el baño, etc. Todo eso lo conoce, pero no tiene cercanía porque no tiene esa cercanía, si no decirlo espiritual, tal vez emocional. ¿Verdad? Todo el día lo pasan leyendo el celular y nunca conversando. Nunca pasando tiempo íntimo, nunca pasando tiempo juntos. Tienen cercanía física, pero no tienen la cercanía que realmente importa. Y también muchas personas, como Judas tal vez, tenían mucha cercanía física con Jesús mientras estaba aquí en la tierra, pero nunca tenían la cercanía espiritual, la misma cercanía que tú y yo podemos tener. Juan menciona la frase nacido de Dios 5 veces en esta carta. Porque si uno no nace de Dios, nunca tendrá la vida real. Nunca podrá vivir esa vida real. En Juan 3:3 Jesús dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Si no naces de Dios, nunca vas a vivir esta vida real. Solo la vas a vivir si crees en el Evangelio, si confías en Cristo y naces de Dios. No obtenemos esta vida eterna por medio de lo que nosotros hacemos. Busque capítulo 5, versículo 1, donde la Biblia dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. Y ahí está cambiando el tema un poco. Pero el que cree que Jesús es el Cristo, el que cree que Jesús es el sustituto por sus pecados, el que acepta el regalo de la vida eterna por medio de la fe, este es nacido de Dios. Este puede vivir la vida real. Observa conmigo que cada hijo de Dios vive una vida recta. Según capítulo 2, versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Cada hijo de Dios debe hacer lo correcto, vivir una vida recta. Capítulo 3, versículo 9 nos dice que no peca habitualmente. Todo aquel que es nacido de Dios no peca. Algunas traducciones traducen ahí no practica el pecado. Aquí la Reina Valera Gómez solo traduce no peca porque es solamente una palabra en el griego, pero el tenso de la palabra indica no tiene el hábito de pecar. No peca porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Otra vez, nacido de Dios. El que es nacido de Dios no peca habitualmente. Va a pecar, sí,
Según capítulo 1, versículo 8 al capítulo 2, versículo 2, sabemos que va a pecar, pero ese no será su hábito si es nacido de Dios. Capítulo 4, versículo 7 nos dice que cada uno que es nacido de Dios ama a los hermanos y al Padre Celestial. De hecho, lo vimos recién en capítulo 3, versículo 1, pero capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en capítulo 3, versículo 13, cada uno que es nacido de Dios es odiado por el mundo. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Es por eso yo creo que ningún cristiano verdadero podrá ser presidente de alguna nación, porque va a ser odiado por el mundo si realmente va a ser un cristiano genuino. No quiero decir que nuestro presidente no es cristiano, yo no conozco el corazón, pero quiero decir que si uno va a vivir la vida real, va a ser odiado por el mundo. Y en vez de ser derrotados por el mundo, va a vencer al mundo, vence al mundo. Capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que cada uno que es hijo de Dios podemos saber algunas cosas, algunas descripciones acerca de él o ella. Pero entiende conmigo que según capítulo 3, versículo 8, si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Capítulo 3, versículo 8 dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para poder hacerte nacer otra vez. Porque antes de nacer otra vez, antes de tener esta vida real, perteneces al diablo. Eso es lo que la Biblia claramente enseña. Hay cristianos falsos, es cierto. Y es un tema principal de esta carta, el tema de los cristianos falsos. Y tal como un billete falso, un billete de 10 lucas, ¿cierto? Tal vez tú la usas para comprar, no sé, para comprar en el supermercado o para comprar más bien en el almacén. Y el del almacén lo usa para comprar el gas. Y el del gas lo usa para, ¿verdad?, para comprar su gas, para llenar su vehículo. Y de ahí la empresa Gasco o cual sea, el Lipigas, lo llevan al banco para depositar el billete y en el banco dicen, no, todos estos billetes te los aceptamos, pero este es un billete falso, rechazado, no lo podemos aceptar como tu depósito. Mientras yo creí o tú creías que era un billete genuino, nos sirvió. Y mientras que el dueño del almacén creía que era genuino, le sirvió. Y mientras que el del gas creía que era genuino, le sirvió. Pero llegó un momento cuando fue identificado y expuesto, exhibido como un billete falso. Y hay cristianos falsos que al parecer sirven, hacen mucho bien, cumplen su función y decimos, bien, estamos contentos por tener este billete falso, este cristiano falso dentro de nuestra congregación. Pero va a llegar el momento cuando quiere ser depositado en el cielo y Dios el Padre va a decir lo que Jesús dijo en Mateo 7:23, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad, apartaos de mí, cristianos falsos. Fingieron ser cristianos genuinos, cumplieron mucho bien tal vez al parecer, pero nunca podrán llegar al cielo porque son cristianos falsos. Y esa es la pregunta más importante. ¿Eres cristiano genuino o falsificado? Si eres falsificado, hay esperanza todavía. Puedes ser hecho genuino hoy. Puedes vivir la vida real. Hemos visto que la vida real es revelada en Jesús y es vivida cuando nacemos a la familia de Dios. Pero también la vida real es compartida. En versículo 3 y 4, la Biblia dice otra vez en versículo 3, eso os anunciamos. Y en versículo 4, estas cosas os escribimos. Cuando tienes esta vida real, naturalmente quieres compartirla. Como vimos en nuestro estudio el miércoles del libro de Gálatas, Dios salvó a Pablo para que predicase el evangelio entre los gentiles. Deberíamos compartir la vida real. Cuando estoy testificando, invitando, y hace rato que no he tocado las puertas para ir de casa a casa, a veces alguien sale molesto. A veces alguien dice, ¿para qué vienen a molestar? Y mi respuesta es, no vine a molestarte, vino a compartir la vida
verdadera que encontré en Jesucristo. La vida verdadera, la vida real. Como mencioné el miércoles, el testificar no es debatir los puntos finos entre una religión y otra. No es convencerte que vas a la iglesia equivocada. Testificar simplemente significa proclamar lo que Dios ha hecho en mi vida y compartir la forma en que he obtenido la vida real. Deberíamos compartir la vida que tenemos en Jesús. Y Juan escribió esta carta para compartir a Cristo contigo. Con varios motivos. Primero, para que tengamos comunión. Versículo 3 dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La Biblia, o más bien la palabra comunión, significa tener algo en común. Y como seres humanos, nosotros no tenemos nada en común con el Dios santo, santo, santo. Pero Dios en su gracia envió a Jesús para que tomara el cuerpo de un hombre, para que viviera entre nosotros y nosotros tuviéramos algo en común con el Dios santo, santo. Él tomó la paga de nuestros pecados en su cuerpo, nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, y a causa de eso podemos ser perdonados y ser hechos hijos de Dios. Ahora, podemos ser hechos participantes. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, hechos participantes, tener algo en común. Y de hecho es casi la misma palabra que es traducida comunión. Hechos participantes de la naturaleza divina. Ahora que Dios me salvó, ahora tengo algo en común con el Dios santo, santo. Alguien estaba subiéndose a un barco para echar un viaje largo, antes de que el viaje en avión era popular, ¿cierto? Y era costumbre de que los familiares de todas las personas que van en el viaje lleguen a la orilla del agua, ¿cierto? Y se despiden. Y los que están en el barco, chao, se despiden igual y hay muchos gritos, mandan besos, etcétera, etcétera. Pero un hombre no tenía nadie despidiéndose de él. Era un soltero tal vez, sus padres habían muerto, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe su tema? Y antes de que saliera al barco, corrió abajo, buscó un niño que estaba parado ahí como que, ¿qué hago? Dijo, oye hijo, oye niño, si te pago esta plata, ¿te despedirás de mí? El niño dijo, claro. Entonces le entregó el billete, se subió al barco otra vez y se despidió del niño. Es un cuento medio chistoso porque lo hizo. Ese es el punto al cual quería llegar. Porque todos queremos pertenecer. Todos queremos ser queridos. Todos queremos tener algo en común con otra persona. Estaba leyendo un libro de una niña que fue adoptada y eso en los Estados Unidos hace unos 80 años, tal vez un poco menos. El proceso de adopción era horrible y ella sufrió mucho, lo relata en su libro, pero nunca conoció a su familia de sangre. Creció, se casó, tuvo un hija si no me equivoco, la cargó en sus manos y se llenó de emoción, como me imagino a todas las madres, pero le llegó una idea. Dijo, esta es la única persona que yo conozco con quien yo comparto ADN. Es la única persona que yo conozco con quien tengo eso en común. Todos queremos tener algo en común y por medio de lo que Jesús hizo por nosotros, siempre podemos pertenecer, siempre podemos tener algo en común con Dios. Jesús dijo en Mateo 28:20, he aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que Juan escribió su carta para que tengamos comunión. Pero lo escribió también en versículo 4 para que tengamos gozo, para que vuestro gozo sea cumplido. La comunión reemplaza la soledad y el gozo reemplaza el vacío del alma. Que hace falta algo. Este gozo nace de la vida real. Salmo 16, versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias en tu diestra para siempre. El gozo es un tema principal de esta carta y la volveremos a ver. Aunque es un poco escondido, porque gozo, la palabra gozo solo aparece, esta vez. Entiende conmigo que la tristeza es producto del pecado. La solución, por lo tanto, es el perdón de los pecados y el gozo producido por la vida real realmente es gozo verdadero, podríamos decir. En Juan 15:11 Jesús dijo estas cosas, os he hablado
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La misma frase que usó Juan aquí, para que vuestro gozo sea cumplido. Karl Marx, el padre del marxismo, dijo que el pueblo nunca estará feliz hasta que la religión esté abolida y estén desligadas de la religión. Pero Juan, Dios, la Biblia nos dice que nunca tendremos gozo aparte de una relación con Cristo, la vida real. Vamos a ver otros versículos de otros pasajes que no estudiamos hoy, pero otros motivos para esta carta, y por el cual deberíamos compartir la vida real. Juan quiso compartir esta carta para que nosotros pudiésemos conocer la vida real. Y nosotros también deberíamos compartir la vida real para que otros puedan conocerla. Capítulo 2, versículo 1. La escribió para que dejemos de pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, es decir, no tengáis el hábito de pecar. El pecado es un tema importante para esta carta y es un tema importante para cada persona. Todos hemos pecado según Romanos 3:23 y todos merecemos el infierno según Romanos 6:23. Pero Jesús murió para librarnos de la paga del pecado y de la esclavitud al pecado en esta vida. Si no tenemos la vida real, somos esclavos al pecado. Pero en Jesús podemos estar libres. Libres de la esclavitud al pecado. En Juan 8:36 Jesús dijo así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Podemos dejar de pecar. El cristiano no tiene que pecar, pero Dios entiende que volverá a pecar. Lo vemos en capítulo 1 del 8 al 10. La diferencia es que en Cristo ya no tengo que pecar. Antes de ser salvo era esclavo al pecado. Tenía que pecar. No puedo echar toda la culpa a Adán y a Satanás porque yo mismo elegí pecar. Pero no tenía la capacidad de no elegir pecar. Cuando Dios me salvó, ahora soy libre de esa esclavitud. Voy a volver a pecar porque soy tonto. Voy a volver a pecar porque soy imperfecto. Y Dios sabe, Dios me va a perdonar igual, pero ahora ya no tengo que pecar. Un predicador enseñó las verdades de este capítulo del púlpito y después de su sermón una señora le dijo: quiero ser cristiana, pero por seguro volveré a pecar, así que no hay nada que se pueda hacer. No tiene sentido hacerme cristiana. El predicador le dijo: por seguro volverás a pecar, pero también volverás a ser perdonada. Nacer a la familia de Dios no significa que siempre serás perfecta, sino que siempre tendrás el remedio en Jesús. Le recordó a la señora de una cirugía que había tenido hace poco y le preguntó: ¿estaba todo perfecto después de tu cirugía? Y ella dijo: no, por seguro habían problemitas, pero volví al médico y él me los arregló. El predicador le dijo: ese es el punto. Igual cuando Dios te salva vas a volver a pecar, te vas a volver a ensuciar, pero si vas a volver a regresar, si vuelves a Jesús, te lo arreglará. No hay pecado, ni pasado, ni presente, ni futuro, que Él no puede perdonar. Entonces Juan escribió esta carta para que tengamos comunión, para que tengamos gozo, para que dejemos de pecar, pero también para que no estemos engañados. Capítulo 2, versículo 26, dice: os he escrito esto acerca de los que os engañan. Las doctrinas falsas abundaban en su día y abundan tal vez más, a mi perspectiva, hoy con nosotros. La cultura enseña que no hay nada absoluto, que todo es relativo y por eso tú haz lo que quieras, tú crees lo que tú quieres, tú haz, etc. Pero tenemos que estar convencidos de la verdad para no estar engañados. Y por eso Juan nos presenta la verdad. Juan es el único autor para ocupar la palabra anticristo. Lo leímos en uno de los versículos. Anti significa opuesto a, pero también significa en lugar de. El mundo se opone a Dios, Satanás se opone a Dios, pero también Satanás ofrece un sustituto en lugar de Cristo. Por ejemplo, no tan solo la religión falsa, porque la religión falsa, claro, busca llenar el vacío de la religión, pero hay personas que tienen un vacío de tristeza, un vacío de soledad, un vacío de lo que sea, y lo buscan llenar con otros sustitutos en vez de Cristo.
con el alcohol, con la droga, con el sexo, algunos con lo que sea. Anticristo. Pero nunca van a vivir la vida real, nunca van a tener el gozo perfecto, nunca van a disfrutar de la vida que Dios ha diseñado afuera de Cristo. Desde el huerto de Edén hasta la tentación de Jesús en el desierto hasta hoy, Satanás siempre ha conocido suficiente de la Biblia para poder torcerla y querer engañar. Mintió a Eva al cambiar la verdad de la palabra de Dios un poco. Debatió con Jesús al torcer, usar la palabra de Dios fuera de contexto. Y es lo que los religiosos falsos hoy día hacen también. Cambian la palabra de Dios un poco o tuercen al tomar la palabra de Dios fuera de contexto para poder engañar. ¿Cómo podrá el cristiano protegerse y defenderse de ese engaño? Por medio de nuestra relación con Jesús. La vida real es una vida discernidora porque el Espíritu Santo nos ayuda. Capítulo 2, versículo 26, lo leímos, ya os he escrito acerca de los que os engañan. Versículo 27, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, sino que como la unción misma, estamos hablando del Espíritu Santo, os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y así como os ha enseñado, vosotros permanecéis en Él. Así que el Espíritu Santo nos ayuda a no estar engañados. Pero también Juan escribió esta carta en capítulo 5, versículo 13, para mí, y yo creo que es el tema principal de esta carta, para que podamos saber que somos salvos. Capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La vida real no se basa en sentimientos, deseos, emociones, etc. Se basa en hechos y verdades. Ningún cristiano debería decir, espero ir al cielo cuando muera. Cada uno debería poder decir, yo sé que voy al cielo. Si tienen que matar a alguien, máteme a mí porque voy directo al cielo y no hay temor en eso. ¿Has intentado cruzar un río encima de piedras? Un río chico, tal vez como niño lo hacía mucho. Buscaba cruzar sin mojarme. No me gusta mojarme, a menos de que estoy en traje de baño y listo para mojarme, ¿cierto? Pero a veces, ¿verdad? ¿Qué haces? Pones el pie, mueves la piedra un poco porque si es muy chueca, no busco ese, busco otra piedra. Pero a veces parece estar firme hasta que me piso en la piedra, en ella, y luego me encuentro que era más chueco de lo que creía. Me resbalo y caigo al agua. Tal vez la piedra es demasiado mojada. Las emociones, los sentimientos y lo que diga tu pastor o tus padres son piedras mojadas, piedras chuecas. Puede ser que validen la verdad de vez en cuando. Puede ser que validen la verdad la mayoría de las veces. Pero también puede ser que te engañen y te dejen totalmente mojado. La vida real no se basa en emociones, no se basa en experiencias, no se basa en lo que dice el pastor. Se basa en Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Y por eso podemos saber que tenemos vida eterna. Mientras leemos esta carta, vamos a ver que Juan repite 3 temas claves: la obediencia, el amor y la verdad. En los primeros 2 capítulos enfatiza la comunión y explica que la obediencia, el amor y la verdad son esenciales para tener comunión. Pero en la segunda mitad de esta carta principalmente trata el tema de ser nacidos de Dios. ¿Cómo puede uno saber que es hijo de Dios? Por medio de la obediencia, el amor y la verdad. Vamos a estudiarlo en las semanas y meses que vienen. Dios nos hizo en su imagen con una mente para pensar, un corazón para sentir emociones y una voluntad con la cual tomar decisiones. La vida real, por lo tanto, involucra estos 3 aspectos. Una mente controlada por el Espíritu conoce e identifica la verdad. La verdad, ¿cierto? Un corazón controlado por el Espíritu siente el amor verdadero. Y una voluntad controlada por el Espíritu desea obedecer. La obediencia, el amor, la verdad. Esta es la vida real. Es revelada en Cristo, es vivida por medio del segundo nacimiento y debe ser compartida por los que tenemos esa vida real.
Esta vida empieza con el segundo nacimiento y es disfrutado por la comunión. Por lo tanto, hay dos grupos de personas quienes no están viviendo, disfrutando de la vida real. Los que nunca nacieron a la familia de Dios y los que nacieron pero por medio de su propia desobediencia no están en comunión con Dios. Si no tienes comunión con Dios, no estás viviendo la vida real. Tal vez tienes vida espiritual, pero no tienes la vida real, real como de reyes, la vida gozosa que Dios diseñó para ti. Por lo tanto, nos haría bien examinarnos. Si usted no tiene el gozo que Dios le ofrece, si no está viviendo la vida real, ¿por qué será? Primero, examine tu vida. ¿Naciste a la familia de Dios? Si no, ahí es tu problema. Tienes que arrepentirte de tus pecados y confiar exclusivamente en Jesús para tu salvación, para que Él te haga nacer a su familia. Y ahí podrás disfrutar de la vida real. Pero si naciste a la familia de Dios y todavía no tienes gozo, es porque has perdido tu comunión con Dios. Y cuando uno pierde comunión con Dios, normalmente es a causa de una de tres motivos. O la desobediencia. Si no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, no vas a tener el gozo, no vas a tener la comunión con Dios. ¿Qué es lo que Dios me manda hacer? Muchas cosas. Pero si no estás viniendo a las reuniones cuando tengas oportunidad, no vas a tener el gozo que Dios quiere que tengas. Si no estás leyendo, si no estás testificando, si no estás alejándote del pecado, etc., no vas a tener el gozo que Dios quiere que tengas. Así que la desobediencia puede interrumpir tu comunión con Dios. También los pecados del corazón. Cuando decimos pecados, normalmente pensamos de pecados con las acciones. Y eso sería desobediencia, el primer punto. Pero el segundo punto, pecados del corazón. Si yo tengo mucho orgullo, nunca voy a estar contento. Si soy egoísta, si me enojo, si tengo amargura, nunca voy a tener comunión con Dios y el gozo que Él quiere que tenga. Pero también puede ser por medio de engaño que pierdo mi comunión con Dios. Si estás engañado, creyendo una mentira, no vas a tener el gozo que Dios quiere que tengas. Y Juan, Dios y yo queremos que tengas ese gozo. Que vuestro gozo, como lo dijo en capítulo 1, versículo 4, estas cosas os escribimos. Yo podría decir estas cosas vamos a estudiar para que vuestro gozo sea cumplido. Cual sea su caso, cual sea su situación, Dios le invita a vivir la vida real por medio de Jesús. Oremos. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias por enseñarnos por medio de ella. Señor, si hay uno que no está viviendo esa vida real, obra en sus vidas. Si nunca nacieron a tu familia, que hoy sea el día de su salvación. Pero si nacieron y perdieron comunión, que se arrepienten de cualquier problema que sea que haya surgido en su vida y vuelvan a ti para vivir esa vida de gozo perfecto. Enséñanos, cámbianos, ayúdanos a vivir por ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Cantemos un último himno, el himno número 87. Tal vez podría haber cantado Dulce Comunión, pero Ven a Cristo. Himno número 87. Ven a Cristo. Escucha mi voz al Señor, pues Él te da perdón. Te invita hoy tu Redentor, en Él hay salvación. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel. Y la vida
nunca la hallarás en ningún otro lado. Les recuerdo, si Dios permite, si no estamos en cuarentena, nos veremos este jueves a las 6 de la tarde, a las 18 horas, otra vez en el patio, para tener una última reunión del año 2020, para despedirla con mucho gozo y esperar, anticipar todo lo que Dios tiene para nosotros en el año 2021. Espero que puedan asistir, será de gran gozo para mí, también para todos los otros hermanos que puedan llegar. Si en algo puedo ayudarles, solo hay que avisarme. Gracias otra vez por su tiempo, que Dios les cuide.